Muy buenos días. La paz, la bendición de Dios les continúa alcanzando a cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Juan Arenas. Bendiciones, bienvenidos. Por favor, ayúdenme a compartir esta transmisión porque vamos a estar tocando un poderoso tema. Además de que vamos a estar leyendo cada uno de sus comentarios, vamos a estar hablando sobre la corte de los sueños. Buenos días. La paz, la bendición de Dios les continúa alcanzando a cada uno de ustedes. Saludos, bendiciones, bendiciones. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Creemos que será un tiempo de mucha bendición. Ok, amados del Señor. Bienvenidos, bienvenidos. Extendemos también una cordial bienvenida a todos los estudiantes y las personas que hacen parte de nuestro programa de mentoría, los que hacen parte de nuestra comunidad de WhatsApp, hacen parte del programa de mentoría o son estudiantes. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Quiero saber quiénes que hacen parte de nuestra comunidad de WhatsApp están por ahí conectados. Por favor, repórtense. Reporten también el lugar de donde nos están viendo. Elizabeth, bendiciones, saludos. Qué bueno, me alegra que estén aquí. Quizás algunos empiecen a agregar también. Adasa, Dios te bendiga, ministra. Ya que estaremos hablando en esta mañana, estaremos utilizando esta plataforma para enseñar. Estaremos hablando sobre la corte de los sueños. Mayra, Argentina presente, bendiciones. Leticia, Dios te bendiga, hija. Estaremos hablando de la corte de los sueños. Ok. Ayúdenme a compartir, por favor, esta transmisión. Ayúdenme a compartir y vamos a darle tanta a la pantalla. Esta es la manera como funciona el algoritmo de TikTok. Por favor, ayúdenme. Ana, bendiciones. Apareces como sultana en WhatsApp. Ok. Ok, amados del Señor, puede usted ir tomando apuntes, vaya buscando su agenda para tomar apuntes, porque vamos a aprovechar y vamos a estar enseñando durante 15 minutos. Posteriormente, a los 15 minutos de enseñanza, estaremos entonces
Estaremos leyendo sus comentarios, analizando sus sueños, pero permítame en esta mañana enseñar algo, especialmente a los que hacen parte de nuestra comunidad, aunque la enseñanza está dirigida a todos. Ok, permítame. Ok, amados del Señor, así vamos a iniciar. Vamos a iniciar. El tema que vamos a estudiar en esta mañana a través de esta plataforma es... Gracias, Adasa, por compartir. Veo que estás compartiendo mucho. Muchas gracias. Eso lo valoro mucho. Ok, amado. El tema que vamos a compartir en esta mañana es... Escuche muy bien y empieza a tomar apunte, por favor. Yuleida Aguilar, bendiciones. Positiva, bendiciones. Gracias. Gracias. Ok, amados. La corte de los sueños. La corte de los sueños. Antes de empezar a disertar estos 15 minutos de impartición, vamos a orar. Vamos a presentarle nuestras vidas y este tiempo al Señor. Padre, damos toda alabanza, toda gloria y toda exaltación, Señor, a ti. Te pedimos, Padre amado, de que tomes este tiempo y sea tu Espíritu Santo direccionando todo de principio a fin, Dios. Toma la mente y el corazón, Señor, de todos los que están aquí. Cada persona que ha entrado a la transmisión y aún los que van a entrar desde ya, Señor, los presento delante de ti para que sea usted, Señor, tomando mente, tomando corazón y control absoluto, Señor, de cada uno de ellos. Permíteles que sean tierra, Señor, fértil, donde la buena semilla de tu palabra, Señor, sea en esta mañana sembrada, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, también reprendemos, cancelamos y desautorizamos todo plan del enemigo, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, que mis pensamientos estén atados, Señor, a los pensamientos de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Por favor, que escriba el título de la impartición, La corte de los sueños. La corte de los sueños. Odalis, bienvenida, bendiciones, buenos días a los que están entrando. La corte de los sueños. Alguien que escriba por acá el título, por favor. Ok, ahí está, la corte de los sueños. Ok. ¿Qué es la corte de los sueños? En este plano físico en el cual estamos, en este plano físico llamado tierra, llamado mundo, hay un sistema o hay distintos tipos de sistemas. Uno de ellos es el sistema judicial, el sistema jurídico, y este sistema jurídico tiene como finalidad y es castigar a todos aquellos que incumplen o rompen las reglas del sistema. Ahora, lo que hacen es establecer unas cortes que son las facultadas para legislar tanto en acusación como en defensa a todas y cada aquellas personas, individuos que de manera consciente o inconsciente se han visto inmersos en romper algunas de las reglas del sistema.
son llevados a estas cortes y es en estas cortes donde se absuelve o se declaran culpables. Ahora, lo que tenemos que analizar aquí es que todo lo que se ve en este plano, incluyendo este sistema judicial, incluyendo también las cortes que están en cada sistema, todo esto lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, esta es una información o una copia de lo que existe en el mundo espiritual, en distintas dimensiones. El mundo espiritual es muy amplio y está regido por dimensiones. Y estas dimensiones a su vez por niveles. Ahora, cada dimensión tiene su propia corte. Tiene su propia corte donde se legisla, donde se imparte justicia, donde se absuelve o se declara culpable algunas de estas personas. Y antes de que usted me vaya a crucificar a mí y piense que estoy blasfemando o hablando cosas que no están en la Biblia, por lo menos le doy la oportunidad de que no se acelere y que espere que yo termine de disertar la impartición, porque base bíblica sí tenemos para hablar de esto. Ok. La corte de los sueños está específicamente en la dimensión de los sueños. La dimensión de los sueños es una de las dimensiones en el mundo espiritual donde más se interactúa con lo humano. Es una dimensión bastante flexible para interactuar. De hecho, casi que el 90% de los que estamos en el mundo, de manera consciente o inconsciente, tenemos la capacidad o la oportunidad de interactuar con esta dimensión, la dimensión de los sueños. Y esta dimensión de los sueños está en el mundo espiritual. ¿Por qué tenemos esa oportunidad y esa capacidad? Porque tiene un espíritu. Nosotros somos un espíritu que está dentro de un cuerpo. Es decir, nuestra verdadera esencia no es humana, sino espiritual. Se podría decir que usted no es un humano teniendo experiencias espirituales, sino un espíritu teniendo experiencias humanas. En ese orden de idea, al ser nuestra esencia espiritual, lo más lógico y razonable es que tengamos experiencias espirituales. Ahora, los sueños dentro de este orden de ideas son experiencias espirituales. Por eso es normal que nuestros espíritus se vean sujetos a este tipo de experiencia, como lo son los sueños. Los sueños, aunque la psicología, la neurociencia, la psiquiatría se han atrevido a presentar posturas muy valiosas, yo lo bendigo, yo les respeto y les amo, las ciencias son de Dios. A final de cuentas, con todo eso no han podido presentar una postura contundente. Han sido unas posturas teóricas que hasta el día de hoy han sido de bendición para muchas personas, es verdad, pero que también tienen muchas cosas que responder. Dentro de este orden de ideas no se podrá responder a ciencia cierta simplemente porque son eventos espirituales. Y como eventos espirituales, eso lo entiende la gente que está en el espíritu. Lo comprende la gente que vive experiencias en el espíritu, la gente que está gobernada a nivel espiritual. Ok, entendiendo eso, el ser humano puede de manera consciente o inconsciente verse inmerso dentro de la dimensión de los sueños, compadeciendo en la corte de los sueños. En la corte de los sueños. Lo que se hace muchas veces es que se utiliza esta corte porque el ser humano tiene que estar siendo constantemente juzgado. Nosotros pensamos que solamente seremos juzgados cuando nuestro Señor Jesucristo venga, o cuando la iglesia sea llevada, o cuando la persona muere. No, hay distintas etapas de juzgamiento. Y una de los juzgamientos a los cuales se ve expuesto el individuo casi que a diario es a través de los sueños. De hecho, gran parte del pensamiento judío considera que cuando alguien duerme realmente está compadeciendo delante de estos tribunales, y es en estos tribunales donde se absuelve o se le da la oportunidad
de que vuelva nuevamente a este plano. Ese es el pensamiento de ellos. Y yo lo traigo aquí para ilustrar un poco la impartición. Pero realmente lo que sucede a modo de Biblia, a modo de citas bíblicas, es que el individuo, cuando hace cosas buenas o cosas malas, ese espíritu, al entrar a la dimensión de los sueños y al ver que está cargado, al ver que está haciendo cosas malas, puede ser conducido a las cortes de los sueños y puede abrírsele un caso o un juicio dentro de esta corte. Algunos pueden venir con sentencias emanadas en contra de ellos, otros pueden venir absueltos. Entonces vemos que la persona acá tiene un sueño, pero que el sueño es una sentencia que trajo de la dimensión de los sueños. Y lo voy a explicar con ejemplos bíblicos. Ustedes se acuerdan en cierta ocasión ustedes se acuerdan de que estaba el panadero y estaba el copero, ambos estaban preocupados porque habían tenido un sueño. Primer dato curioso es que ambos tuvieron el sueño la misma noche. ¿Por qué? Porque el problema los involucraba a los dos. El que ambos hayan tenido el sueño la misma noche, eso significa que ambos fueron llevados a comparecer delante de la corte de los sueños. Escuche, ambos fueron llevados la misma noche a comparecer a la corte de los sueños. Por eso ambos tuvieron un sueño cada uno la misma noche. José aparece en escena. Escuchen lo que tienen el don de interpretación, lo que verdaderamente ustedes son en el mundo espiritual. Escuchen. José aparece en escena y José dice, ¿por qué es tan triste? Cuéntenme el sueño. ¿No son de Dios las interpretaciones? Y entonces cada uno le cuenta el sueño a José. Por ejemplo, el copero le cuenta el sueño a José y la interpretación del sueño es que el copero iba a ser absuelto de la obligación que tenía con Faraón y que iba a ser nuevamente vuelto a su cargo. Cuando el panadero escuchó esto, él dijo, no, yo tengo que contar también el mío. El panadero contó el sueño, pero con tan mala suerte que la interpretación del sueño era que en 3 días iba a ser decapitado. Lo iban a anular, le iban a quitar la vida. En ese orden de ideas, amados del Señor, lo que pasó fue que ellos fueron conducidos a la corte de los sueños, se legisló, se revisó el caso de cada uno de ellos. Uno, según algunas pruebas que se tenían de él, fue declarado inocente y otro, según algunas pruebas que tenían de él, fue declarado culpable. Escuche, que primero llegó la sentencia a través de los sueños antes que llegara la sentencia de Faraón. Es decir, ellos ya habían sido juzgados en la dimensión de los sueños. Ellos comparecieron delante de un tribunal en una corte de los sueños. Y allí se determinó quién era culpable y quién era inocente. Escuche, primero llegó esa sentencia. Ahora, el tema es que esa sentencia llegó disfrazada, escuche, esa sentencia llegó disfrazada de sueño. Ellos pensaban que simplemente era un sueño. No era un sueño, era una sentencia emanada de un tribunal, de una de las cortes de los sueños. Pero cuando aparece José que es intérprete, lo que hace es leerles la sentencia que ese tribunal emanó para cada uno de ellos. Escuche. La pregunta déjela para finalizar. Muy atento y tome nota de todo esto que le estoy diciendo, por favor. José, ¿qué fue lo que hizo José? Lo que hizo José fue leerles la sentencia que cada uno de ellos traía de la dimensión de los sueños. Ellos no leían, ellos no tenían la capacidad de entender el lenguaje judicial con el cual se les estaba hablando. Ahí es cuando aparece en escena el intérprete. Es decir, el intérprete viene siendo como una persona que tiene conocimiento para leer, inclusive normas
jurídicas y judiciales de la dimensión de los sueños. El intérprete la entiende. Es decir, el intérprete fácilmente podríamos compararlo con un abogado. Si un abogado nos habla a nosotros, me incluyo, con terminología judicial, jurídica, quizás no le vamos a entender. Quizás no le vamos a entender. Pero lo que él hace es tomar esa terminología judicial y jurídica y hablarnos en un lenguaje natural que nosotros podamos comprender. Eso fue lo que hizo José. Cada uno de ellos dos trajo su sentencia disfrazada de sueño, pero era realmente una sentencia. Ambos le presentaron a José su sentencia como diciendo, léeme y explícame aquí en términos simples qué fue lo que estos tribunales en la corte de los sueños legislaron a favor de mí o en contra de mí. Y es ahí entonces donde José empieza a interpretar y le dice, en 3 días tú vas a ser nuevamente puesto en el cargo y en 3 días a ti te va a ir muy mal. Entonces aquí vemos el primer ejemplo de la corte de los sueños. Dato número 2. Solamente cuando José interpreta, producto de que ellos reciben sus sentencias cada uno, donde uno es exonerado y otro es culpable. 3 días después es que llega entonces la sentencia de Faraón. Y esto nos hace entender nosotros una de las leyes del mundo espiritual. Y es que el mundo espiritual siempre estará adelantado en los tiempos a comparación de este plano. Es decir, 3 días antes ya ellos habían sido juzgados en la dimensión de los sueños. Pero acá en este plano pasó 3 días después. Eso nos demuestra a nosotros que el mundo espiritual y la dimensión de los sueños específicamente siempre irá más adelantada. De hecho, el mundo espiritual fácil gobierna este plano físico. Este plano físico está en una posición un poco más degradada en ese sentido. Por eso es que vemos muchos episodios en la Biblia donde ángeles aparecen, por ejemplo, en el caso del ángel que se dirige a Gedeón diciéndole, varón esforzado y valiente. Pero Gedeón realmente estaba temblando con miedo, escondiendo el trigo. ¿Por qué? Porque como el mundo espiritual está más adelantado en los tiempos, ya este ángel había visto de antemano que realmente este era un hombre valiente, ya lo había visto pelear, ya lo había visto luchar. ¿Por qué? Porque es un mundo adelantado en los tiempos. Y como la dimensión de los sueños está dentro de este mundo, también vive adelantada en los tiempos. En ese orden de ideas, cuando Faraón quiso legislar, ya la sentencia había llegado. Entonces, dato número 3, Faraón legisló en base a lo que legislaron en el mundo espiritual, en la dimensión de los sueños específicamente. Es decir, en la dimensión de los sueños dijeron que el copero era inocente y que el panadero era culpable. Qué curioso que Faraón también dice lo mismo. Lo que la gente no entiende o lo que no le habían explicado a ustedes, que Faraón legisló en base a la sentencia que había recibido cada uno de ellos. ¿Cómo así? ¿Usted sabía que hay ángeles ejecutores? ¿Hay ángeles jueces? ¿Hay ángeles que hacen funciones de fiscal, de abogado, defensor, etcétera? Ok, cuando ellos reciben la sentencia, lo segundo que pasa es que un ángel es el encargado de usar un cuerpo, en este caso de usar la vida, la mente, el razonamiento, la autoridad de Faraón para hacer que esa sentencia se cumpla. Yo no sé si estaré con el público correcto. No sé si estaré con el público correcto porque los veo como muy distraídos. Están muy distraídos. Por favor, deme señal que usted está aquí conectado. Hay escenarios para pedir interpretación y hay escenarios para aprovechar lo que el Espíritu nos está dando. Ok. Entonces, cuando una sentencia a favor o en contra se emana desde la dimensión de los sueños, este tribunal se encarga de que esa sentencia se cumpla.
dentro de ese orden de ideas hay toda una estructura, hay todo un organigrama, donde hay quienes son los encargados de hacer que se cumpla la sentencia. El problema es que nosotros pensamos que la muerte solamente viene de parte del enemigo, de parte de Satanás. No, Satanás vendría siendo en este orden de ideas también un instrumento en las manos de Dios. Sencillo. La vida y la muerte procede única y exclusivamente de Dios. Ahora, hay muertes que son producto de sentencias por cosas malas, y hay muertes que más bien es que Dios toma a la persona para que ya descanse. Son temas totalmente distintos. Ahora, este ángel tomó la mente, el corazón, el razonamiento y la autoridad de Faraón para que esa sentencia emanada por esos tribunales se cumpliera. Uno fue exonerado, restituido, y otro fue culpable. Ok. Pastor, no es suficiente para mí. Yo no había escuchado esto. Esto me está volando la cabeza. No serán inventos suyos. Yo necesito más cita bíblica para esto. Ok, excelente. No hay ningún problema, no se preocupe. No hay ningún problema. Analicemos lo siguiente. Origen de las pesadillas. Las pesadillas tienen tres orígenes. Escuche. Las pesadillas tienen tres orígenes. El primer origen de la pesadilla es que viene de parte de Satanás. Es una irrupción, es un propósito maligno que nace del corazón del enemigo para atormentar a alguien. Ok. La segunda fuente de la pesadilla es que la pesadilla nace de nosotros. Lo que comemos, lo que consumimos, etc. Y la tercera fuente de la pesadilla es que muchas vienen de Dios. Pero déjeme y explico esto. Antes de que usted me vaya a crucificar, explico esto. La palabra pesadilla, escrita o descrita del latín, y quiere decir pesare, que viene de pesar. Es un pesar, una tristeza, una angustia. Eso se entiende como palabra pesadilla, una angustia, un pesar, un miedo. Ok. Nosotros no podemos creer que solamente del enemigo procede pesar, tristeza, angustia y miedo, no. Porque de hecho hay personas en la Biblia que tuvieron miedo y que sufrieron angustia a causa del juicio de Dios. A causa del juicio de Dios. Ok. Pastor, cita bíblica. Vamos para allá, tranquilo, no se preocupe. Deme espacio, deme tiempo, por favor. No se preocupe. Escuche esto. Mateo capítulo 27, verso 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Escuche muy bien. Escuche, lo leo nuevamente. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir. Aquí le está hablando la mujer aquí a Poncio Pilato. Por eso fue que se lavó las manos. No tengas nada que ver con ese justo, hablando de Jesús, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Qué está pasando aquí en esta escena? Poncio Pilato, hay una discusión si liberan a Barrabás o a Jesús. Poncio Pilato realmente no quería sentenciar, matar a Jesús. De hecho, no fueron los romanos los que mataron a Jesús, pero ese no va a ser el motivo de discusión aquí. Entonces, él no quería matar a Jesús. Si a eso le sumamos que llega su esposa y le dice: mira, tú no deberías de tocar a ese hombre porque ese hombre es justo. Hoy mismo yo he sufrido mucho en sueños a causa de él. He padecido mucho.
Esta mujer sufrió tristeza, miedo, pesar en sueño. Es decir, ella tuvo una pesadilla en sueño. Ella en sueño tuvo una pesadilla, donde esa pesadilla hizo que ella sintiera todas estas emociones bajas a causa de lo que estaba viviendo Jesús. Entonces aquí vemos que uno de los orígenes de la pesadilla es que hay algunas pesadillas que vienen como sentencia emanada de los cielos. Lo que se estaba haciendo ahí era, le voy a traducir la sentencia, se la voy a traducir, lo que ella soñó. Lo que se estaba haciendo ahí es que había una corte de los sueños, un tribunal legislando en ese tiempo, diciéndole a ella, ojo con lo que vas a hacer tú y tu esposo, porque por esto ustedes pueden ser juzgados en este tribunal. Ojo con lo que ustedes van a hacer. Por eso es que la mujer se despierta, es con la sensación de que su esposo no tenga nada que ver con eso. Su esposo no tenga nada que ver con eso. Va rápidamente donde su esposo y le dice, ojo con lo que vas a hacer porque ese hombre es justo y yo he padecido mucho a causa de él en los sueños. Escuche, ese padecimiento, ese peso, eso se traduce como una sentencia que ella venía cargando. Ya la sentencia estaba condicionada al actuar de ellos. Escuche. Eliani, por favor, ahora mismo no vamos a escribir, no vamos a responder sueños. Estamos enseñando. Si gusta al finalizar, con el mayor de los gustos. Ahora mismo no vamos a interpretar sueños. Agradezco que alguien, cuando alguien esté escribiendo sueños, por favor le expliquen a las personas que ahora mismo estamos enseñando. Exacto, Francis. Era una advertencia, era una sentencia acondicionada a su actuar. Y por eso usted tiene que tener cuidado con algunas pesadillas, porque posiblemente algunas pesadillas son sentencias que ya están emanadas, pero están acondicionadas al actuar de usted. Es decir, es como si Dios le estuviera ya advirtiendo, o estuviera usando la dimensión de los sueños para advertirle. Lo que pasa es que esto no llega. No, el sueño llegó simplemente a la dimensión de los sueños y ya me advirtieron. No, eso hay toda una estructura organizada. Hay toda una estructura organizada. Escuche, somos nosotros los evangélicos, los cristianos, hablando de católicos, hablando de ortodoxos, hablando de protestantes, los que tenemos una cosmovisión de desorden. Pero realmente el mundo espiritual, realmente los regentes divinos, lamentablemente los regentes malignos son extremadamente organizados. Ok. Entonces usted se está dando de cuenta aquí de un segundo ejemplo de la corte de los sueños. Pastor, eso para mí no es suficiente. Como le digo, pastor, usted sabe que no sé, he escuchado tantas cosas. Ok. Vamos a analizar Daniel capítulo 4, verso 4. Vamos a analizarlo. Daniel capítulo 4, verso 4. Permítame, yo me ubico aquí en la Biblia. Escuche. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. Vayan analizando allí. Vi un sueño que me espantó. La palabra espanto se entiende también por pesadilla. Y pesadilla es el conjunto de pesar, tristeza, miedo. Ok. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Escuche, si hay algo que tiene que tener un interpretador de sueño es sabiduría. Y ese es un don que Dios también lo da. Pídaselo a Dios. Pídale a Dios sabiduría. Ok. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró Daniel,
hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, bueno, ya usted conoce el sueño, usted conoce la historia. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? El rey está tranquilo, como lo estamos tranquilos muchos de nosotros cuando nos vamos a dormir, tranquilito. El rey está tranquilo, durmiendo. Haga de cuenta una persona durmiendo tranquilo ahí. Ok. Pero el rey tiene un sueño que lo espanta, es decir, el rey tiene una pesadilla para él. Ok. Manda a buscar a los sabios, entre comillas, astrólogos, caldeos, adivinos, etc. Ninguno logra interpretar el sueño. Abro comillas para enseñarte algo, con humildad y con respeto. Los sueños que vienen de Dios solamente los pueden interpretar alguien que está conectado a Dios. Cierro comillas y sigo con la enseñanza. El tema es que este sueño que espantó al rey realmente era una sentencia de Dios, donde Dios iba a juzgar su reinado. Donde Dios iba a juzgar su reinado. Es decir, él lo que estaba haciendo era traer una sentencia de la corte de los sueños a este plano. Pero como la corte de los sueños maneja un lenguaje que no todos lo pueden entender, él tuvo que llamar a alguien que pudiera entender y comprender el lenguaje que utilizan los tribunales divinos, especialmente el que opera en la corte de los sueños. Daniel tomó ese sueño como si estuviera leyendo un edicto, un decreto. No, rey, aquí lo que dice es que tú vas a ser juzgado, tú vas a pasar por esto, tú vas a vivir esto. Eso es lo que te emanó este juez a ti. Escuche. Entonces, aquí vemos otro claro ejemplo de cómo opera la corte de los sueños. Llevamos 3. Lo que pasa es que usted no va a encontrar a modo explícito en la Biblia la corte de los sueños. Y lo llevaron delante de la corte de los sueños y esto, usted no lo va a encontrar. ¿Sabe por qué no lo va a encontrar? Porque es como si le advirtieran a alguien que no deje su casa sola porque lo van a robar. Lógicamente la persona no va a descuidar su casa. Y en el mundo espiritual no funciona así, no funciona con advertencia, funciona con obediencia. Si aquí estuviera explícito que usted es juzgado todos los días y que muchas cosas negativas que usted vive y triste simplemente son sentencias que usted mismo se ha ganado, si aquí dijera esto, usted buscaría obedecer a Dios en base a una advertencia, no en base a una obediencia. Y Dios lo que quiere de nosotros es que obedezcamos en base a obediencia. ¿Sí ve? En base a obediencia. Es lo mismo como Dios revelar el día que Cristo viene. Si Dios hubiese revelado en la Biblia el día que nuestro Señor viene, todo el mundo, hasta los mayormente pastores, sacerdotes, todo el mundo estuviera haciendo lo suyo. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a buscar enderezarse es justo cuando falta 1 hora o 2 horas o un día para que Cristo venga. ¿Sí ve? ¿Sí ve el comparativo? Entonces, aquí vemos un tercer ejemplo de cómo opera la corte de los sueños. Pastor, no es suficiente para mí. Amado del Señor, ¿en serio no es suficiente para usted? ¿En serio? Si es que la ponencia está totalmente clara. Pero ok, no hay problema. Tomemos un ejemplo más. Daniel capítulo 5, verso 5. Daniel capítulo 5, verso 5.
En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos, sus rodillas daban la una con la otra. Y el rey gritó a alta voz que hiciesen venir a magos, caldeos, adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey y no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey la interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y los príncipes, bueno, usted sabe ya la historia. Luego mandaron a buscar a Daniel. ¿Por qué? Abro comillas para enseñar algo con humildad y respeto. Aquel que puede descodificar los códigos divinos es aquel que está conectado al Padre. Más nadie. Si usted se quiere ir a que le lean el tarot, vaya a perder el tiempo. Si usted se quiere ir a que le lean la taza de café, siga perdiendo el tiempo. Ellos no pueden descodificar lo que está para tu futuro. Ellos no pueden descodificar lo que Dios te está mandando a decir. Solamente aquellos que están conectados con el Padre. Y aquí hay mucha gente que está conectada con el Padre y que tiene lindo ministerio para servirle al Señor. Cualquiera podría calificar para bendecir su vida. Ok, seguimos. Pastor, esto no fue un sueño. Esto le sucedió verdaderamente a ese rey en este plano físico, es verdad, pero es para que usted se dé cuenta de que hay tribunales y hay cortes que operan. Esa es una corte distinta a la corte de los sueños. Esa corte suele operar rápido. Es un juzgado promiscuo, un juzgado que emana sentencia de manera rápida. Son casos de casos. Son casos que se tienen que juzgar de manera urgente, porque lo que ha hecho la persona es levantarse contra Dios. Levantarse contra Dios. Que usted se levante contra otro hombre, eso requiere siempre un tiempo, mientras es juzgado, sentenciado, etcétera. Pero aquel que se levanta de Dios, se activa una corte de justicia divina. Se activa inmediatamente para pesar la condición de esa persona. Nótese que cuando dice que fuiste pesado y fuiste hallado falto, lo que se dice es que te hicieron un juicio. Miraron lo bueno que has hecho, miraron lo malo que has hecho, y lo malo que has hecho sobrepasó la balanza. No te alcanzó lo que necesitaba para que se te pasara esto, para que no sufrieras una sentencia significativa. Entonces, como no te alcanzó, viene una sentencia significativa para ti. Vas a perder el reino, vas a perder la vida. Escuche, vas a perderlo todo. Tuvieron que llamar a alguien que pudiera leer los manuscritos, los edictos que emanan estas cortes celestiales, estos tribunales. Tuvieron que llamar a alguien como Daniel. Abro comillas para enseñar algo con respeto y con humildad. Ahora usted está entendiendo lo importante que es la formación ministerial en ese don de interpretación que Dios le ha dado. ¿Por qué? Usted vendría siendo un perito especializado que trabaja con casas de justicia, que trabaja con cortes, que trabaja con atmósferas proféticas, que trabaja para el servicio de Dios en este plano, en esta tierra. ¿Usted está escuchando? Usted no es cualquier cosa. Cuando se dice sobre él está un espíritu, el espíritu superior, la palabra espíritu superior allí no aparece con E grande, sino con E pequeña. Entonces se está hablando de unas cualidades que tiene él. Lo que pasa es que él fue
preparado, tiene una investidura, fue dotado para hacer esa clase de procedimientos. Por eso es que cuando usted interpreta sueños tiene que tener cuidado, porque si la persona recibió un sueño que viene de parte de Dios, de la dimensión de los sueños específicamente, y usted pretende leer esa sentencia, uno, sin estar autorizado para eso, dos, sin haber sido preparado para eso, usted puede leer la sentencia de manera inequívoca. Y usted sabe que leer una sentencia de manera errónea se tipifica también un delito. Además de que se está usurpando funciones. Escuche, que por eso es que mucha gente termina muerta. Muchos supuestos profetas mueren antes del tiempo porque se viven metiendo en lo que no lo han llamado ni en lo que lo han preparado. ¿Sí ve? Hay gente hablando, haciendo live para interpretar sueños, pero Dios les dio a ellos el don de ciencia. O Dios les dio a ellos el don de discernimiento de espíritus. Entonces, quieren hacer live, quieren hacer transmisiones, e intentan leer las sentencias que han venido emanadas de tribunales divinos, específicamente de la dimensión de los sueños, o intentan leer sentencias emanadas de cortes infernales, porque también las hay. También las hay. Entonces, si esa sentencia venía condicionada a un actuar de la persona, y la persona, por no saber la verdadera interpretación de la sentencia, la persona irrumpe en ese actuar que se le recomendaba que no lo hiciera en el sueño, entonces la persona, dentro del juzgamiento, dentro de la corte, su espíritu que se habilita podrá decir: lo siento, pero yo no sabía que ustedes me estaban advirtiendo. Yo lo hice de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque hubo alguien que me interpretó el sueño y no me dijo eso, no me advirtió eso, no me aconsejó eso, ni siquiera se acercó a la interpretación del sueño. ¿Quién cree usted que van a tomar como culpable si verdaderamente esa casa de justicia, su esencia es la justicia? Tendrá que ser culpable también juntamente con la persona quien interpretó el sueño. Escuche, quien leyó el decreto de manera errónea. Escuche. Por eso es que yo digo, cuando se habla de escuela profética, no se habla de que usted lo van a enseñar a profetizar. Eso es falso, por lo menos no en la escuela profética que nosotros lideramos. Cuando se habla de escuela profética, se habla de impartirle conocimiento para que usted, en base a ese conocimiento, haga sus propios estudios. No es que se va a quedar con lo que nosotros decimos, no. No buscamos eso. Buscamos es que usted despierte a nivel de conciencia y pueda preguntarse: ¿será así o no será así? Yo voy a investigar, voy a escudriñar la Biblia, voy a orar, voy a ayunar. ¿Sí ven? Cuando se habla de escuela profética, se habla de impartir este tipo de conocimiento. ¿Por qué? Porque es verdad que de eso depende su bendición, su éxito integral, pero también de eso depende su salvación. Depende de que usted no se meta en problemas. Depende de que usted no se meta en problemas. Escuche. Sumerjámonos en la presencia de Dios. Sumergirse en la presencia de Dios por obligación también es formarse, capacitarse por obligación. Ya que es la palabra la que nos dice a nosotros que en este libro meditaremos de día y de noche y que lo vamos a escudriñar. Escudriñar es estudiar. ¿Sí ven? Es decir, es un compendio de oración, de búsqueda, pero también de estudio. Y dentro del tema de estudio, sabemos que nuestro primer maestro es el Espíritu Santo, pero que también usa vasijas de honra
que le ha permitido vivir experiencias, procesos, que los ha formado durante años para que también tengan algo en Dios, porque si el maestro no está conectado a Dios, si se desconectó de Dios, ya no tiene nada que dar. Pero si está conectado a Dios, el Espíritu Santo puede usar su vida, así como puede usar la vida de cualquiera de los que están aquí. Entonces, amados del Señor, en conclusión para cerrar, las cortes de los sueños están en vigor, legisla todos los días, muchos traen sentencias, cargan sentencias, algunas de las cosas que están viviendo creen que es brujería, no son brujerías, son sentencias. Pastor, que se me robaron la moto. ¿Usted sabía que esas son sentencias que pueden venir de las cortes de los sueños? Y muchas veces buscan, como eres hijo de Dios, buscan que tu sentencia te salga lo más barata posible, por así decirlo. Lo más barata posible. Porque por lo general se cobra con terminación de proceso en esta tierra. Terminación de propósito en esta tierra. Pero como usted es hijo de Dios, si 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado. Está hablando de oportunidad para usted. Le dan oportunidad. Vea lo lindo que es Dios, que cuando se trata de un hijo de Dios, por lo general, a usted le notifican el decreto de sentencia acondicionado de la dimensión de los sueños, se lo notifican varias veces. Varias veces. Usted sabe que ese sueño le está hablando a usted de un pecado que usted está cometiendo y usted lo sabe. Entonces, ¿qué hacen? No lo juzguen inmediatamente, sino que le notifican otro sueño. Le notifican otro sueño. Le notifican otro sueño, que realmente le están notificando son las sentencias, los decretos, advirtiéndole. Hasta que llega un punto que 7 veces cae el justo, ya después de 7, aunque yo estoy hablando no estoy hablando de números explícitos, estoy poniendo un ejemplo. Llega un momento en que ya no se le da oportunidad. De todo esto nosotros tenemos que conocerlo y aprenderlo, amado del Señor. Por eso yo le invito a usted que si usted no hace parte de nuestra escuela profética, no está ubicado en una escuela profética de sana doctrina, y usted quiere conocer, quiere aprender, usted puede hacer parte de nuestra escuela profética. Totalmente gratis. Para ser parte de nuestra comunidad de WhatsApp no se le cobra a usted nada. Ahora, si hay estudios que están acondicionados a ciertos valores, eso es real. Hay otros estudios que están acondicionados a una ofrenda voluntaria y hay otros que son gratuitos. Es decir, usted puede participar según como usted se le acomode. Según como usted se le acomode. Pastor, ¿y por qué no todo gratuito? Porque no estamos haciendo funciones como ministerio, sino como escuela profética. Y como escuela profética hay un plantel, hay un proyecto que tenemos que sustentar, tenemos que sostener. Pero créame que si usted trae la disposición a nuestra escuela, eso será lo más importante. De hecho, muchos de los que están aquí están estudiando con nosotros y saben que es así. Sería lo más importante, amado del Señor. Ahora sí, vamos a analizar algunos sueños. Si usted desea, si desea recibir más información, usted una vez que terminemos, me escribe al interno y con el mayor de los gustos le indico cómo funciona nuestra escuela. Simplemente es un grupo de WhatsApp donde ustedes pueden hacer parte de las masterclass. Ahora mismo tenemos habilitado un diplomado y es la continuación de un diplomado que estuvimos dictando el año pasado en interpretación de sueños. Ahí no se le enseña a usted nada fuera de la Biblia, todo dentro de la palabra de Dios. Por acá nos escribe Alasa Mendoza, Dios te bendiga. Dice, hermano, dice, ¿qué significa soñar con un cuervo negro al lado tuyo? ¿Qué significa? Alasa, tú estás dentro de una congregación, te pregunto porque esto tiene mucho que ver con eso. ¿Estás dentro de una congregación, sí o no?
Por acá María Zulbarán nos escribe, pastor, yo soñé que un hermano me regalaba un pañuelo blanco envuelto en una bolsa de regalo. Un pañuelo blanco envuelto en una bolsa de regalo. Te pregunto, ¿qué sensación tuviste cuando tuviste ese sueño? Si fue una sensación mala, entonces cuídate de algunos regalos. No necesariamente tiene que ser el hermano puede que revele que sea alguien conocido. Si tuviste una muy buena sensación, entonces que Dios va a usar a alguien para bendecirte. Ahora, si ese sueño tiene más detalles, nos podría ayudar a nosotros a que podamos conocer de manera más acertada esa interpretación. Si el sueño tiene más detalles. Por favor, denme un segundo que a cada plataforma de TikTok me está pidiendo que confirme. Ok, ya confirmamos. Dice, sí, hermano, pero tengo dos sueños con referencia a eso. Me vi que me querían tumbar de un árbol. Ok. ¿Tienes un pastor que te guíe? ¿Tienes un pastor dentro de esa congregación que te guíe? ¿O usted es la que está ministrando allí? Rosiris León, bendiciones. Soñé con un perrito blanco, con un algodón. Será como un algodón. Me producía ternura cuando lo veía y aún como que lo viera. No entiendo muy bien esto último. Si no tiene más detalles, puede ser un sueño de carne. No sé si tengas mascotas, es normal. Dice, sí, hermano, pero nunca habla conmigo. Ok. ¿Y tú haces el intento de hablar con él? Yuleidis Rivas, bendiciones. Sueño donde me entregaban un acta de defunción de mi esposo y lo tuve 2 veces, una y otra vez. Si tu esposo está vivo, eso puede que represente uno de los ejemplos que estábamos hablando, un decreto de muerte, una sentencia de muerte. Ahora, aquí habría que analizar si ese decreto de muerte es de las tinieblas que te están mostrando, te están revelando que las tinieblas tiene pensado atacarlo a él o que es un decreto de muerte que viene porque quizás ya sea su tiempo. Te pregunto, ¿has tenido otros sueños que creas que puede tener relación con este sueño? Ahora, ¿cómo está la vida espiritual de él? ¿Está procurando hacer las cosas bien delante de Dios o no? Adasa, si es complicado, hija, entonces escríbeme por WhatsApp. Escríbeme por WhatsApp y estaremos entonces analizando tu caso. Ni más faltaba, no es necesario entonces que cuentes aquí. Escríbeme por WhatsApp. Lo que es que debes tener un poco de paciencia porque respondemos según la disponibilidad de tiempo, pero en tu caso voy a tratar de hacer el esfuerzo que sea la brevedad posible, hija. Por acá, Mari, en bendiciones. Yo soñé que me perseguía una serpiente negra. Ok. La serpiente es tipología de Satanás en la Biblia. Génesis 3:15, el libro Apocalipsis lo certifica. Lo que nos hace entender que muchas veces las serpientes representan entidades malignas, demonios. El que sea negra, el negro está asociado mucho en los sueños con luto, con oscuridad, con confusión. Entonces puede ser un espíritu de muerte. Si el sueño no tiene más detalles, si el sueño tiene más detalles, habría que analizar los detalles porque puede ser en caso de que estés involucrada con un hombre que es casado, entonces la serpiente, la mujer de ese hombre representa a esa serpiente. No conozco tu vida, quizás no sea así, te ofrezco excusa, respeto, estoy tratando de ilustrarte un poco, pero por lo general tienden a tener que ver con espíritu de muerte.
Por acá, Andri, Dios te bendiga. Dice, ¿qué significa que los cocodrilos se quieren comer a los niños? Y una habla y nadie presta, y uno habla y nadie presta atención. Ok, los cocodrilos, te hago una pregunta. ¿Estás trabajando en una empresa, en un emprendimiento donde estás rodeada por personas, donde tienes un jefe? Me vas a responder sí o no. Dice Michelle Valencia, mi hijo soñó que estábamos en un laberinto y estaba en una arena movediza, veía flechas para salir y, bueno, el laberinto representa muchas veces un círculo vicioso en el cual se ha caído, o también puede representar una temporada de confusión, una temporada difícil que están viviendo. Las arenas movedizas representan que esa temporada difícil han sido provocadas con el único propósito de que se vean expuestos a tomar malas decisiones y por consecuente irse a las arenas movedizas. Entonces tienes que tener mucho cuidado, porque esto puede estar hablando de un proceso ocasionado por las tinieblas, no por Dios, por las tinieblas, con el único propósito que ustedes tomen decisiones incorrectas, decisiones incorrectas. Así que lo que tienes que hacer es empezar a orar y estar firme, y las decisiones que vayas a tomar, tómalas en base a la revelación de Dios. Ok, María, entonces debes analizar lo primero que te comuniqué. Andri, ¿estás entonces dentro de una iglesia o un ministerio? Andri, ¿tienes hijos? Ok, dice, él está bien en activo espiritual, pastor. Yuleida, Dios te bendiga. Entonces deben de orar juntos, porque es una sentencia. Dios le ha permitido ver los planes del enemigo, planes de muerte. Deben de orar mucho por él. Deben de reprender espíritu de muerte. Deben de entrar en guerra espiritual, pero también tomar los requerimientos y prudencias necesarias. Dice, no solo era mi hijo de 6 años, él veía instrucciones para salir de ahí y salía de ahí. Ok, eso habla de que Dios va a darles la capacidad de que puedan salir de esa situación, hija. Aguante, aguante, no tome decisiones apresuradas, aguante, porque Dios le está diciendo que va a dar la salida. Dios va a dar la salida a la situación que estén viviendo. Pastor, yo soñé que 4 líderes de mi iglesia, yo les reclamaba que por qué no me llamaban ni me escriben. Ok, 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 ok. Bueno, creo que este sueño no necesita tanta interpretación. Si estás en esa posición que no estás yendo a la iglesia y de pronto te has quedado esperando que alguien llegue, realmente el sueño lo que está mostrando es que el problema no lo tienen ellos, el problema está en ti. Nótese que ellos estaban quietos y tú eras el que llegabas a reclamarle que por qué no te visitaban, no te llamaban. Y el tema es que hemos pensado durante mucho tiempo que en este sentido los pastores tienen una obligación, pero vemos a Cristo con un actuar totalmente diferente. Vemos que Cristo decía, sígueme, y la persona lo seguía o no lo seguía y punto. Punto. Es decir, si ya usted conoce la verdad, si ya usted sabe que Cristo salva, usted no debe de esperar que alguien llegue por usted. Usted mismo tenga su relación directa con el Señor. Directa con el Señor. Entonces usted mismo puede levantarse, porque Dios le dio la capacidad de tener 2 pies y ir a tener un encuentro, no con el pastor en esa iglesia,
No con los líderes, sino con Cristo Jesús. Que lo puedes tener en la iglesia y ese encuentro también lo puedes tener en la casa, lo puedes tener en la calle. Pero lo bonito de la iglesia es que podemos compartir con otras personas que comparten nuestro punto de vista en torno al plan de salvación. Dice, sí estoy trabajando en la iglesia y sí tengo hijos, pero eso lo soñó mi compañera de la iglesia. Es decir, habría que decirle a tu compañera que entre a uno de estos en vivo y cuente el sueño con detalles. Porque si el sueño lo tuvo ella, puede que, si ella tiene hijos, puede que el sueño involucre a los hijos de ella. Si ella está como maestra dentro de la iglesia enseñando a los niños, puede que revele el ministerio de ella. Ahora, también puede que revele a aquellos niños espirituales que están dentro de la iglesia. Yo lo que te aconsejo es que ella se tome el tiempo de entrar a estas transmisiones y de contar el sueño con todos los detalles. Tatiana Costa, bendiciones. Pastor, ¿qué representan las ancianas en los sueños? Bueno, si las ancianas se ríen, tienen una morfología demoníaca, pueden representar brujas y hechiceras. Si reflejan santidad, luz y buscan siempre enseñarte algo o a transmitirte algo que sientes que es bueno, pueden representar ángeles. Ok, amados del Señor, sé que hay muchos comentarios, sueños. De este lado de la pantalla se me ha acabado a mí el tiempo, ya que nos extendimos siempre en la impartición que estábamos dando. Pero no se preocupe que vamos a tratar de hacer todo lo posible para estar con ustedes en la tarde, 2 de la tarde hora Colombia. Yo tengo muy buena memoria, amados del Señor. No se preocupe que estaremos en primera medida ayudando a aquellos que no alcanzamos a leer los comentarios hoy. Así que tranquilo, amado del Señor. Solamente le pido que me entienda de este lado de la pantalla. Dios me les bendiga de manera abundante, de manera especial. La paz, la protección y bendición de Dios con cada uno de ustedes. Bendiciones, amados. Bendiciones.